Bueno, buenas tardes. Estábamos esperando un poquitico para iniciar porque la jornada de la mañana se nos alargó también, entonces a eso obedece este retraso inicial de 20 minutos. Queremos darles la bienvenida en nombre de los centros miembro Claxo Colombia a todas y todos los asistentes en la tarde de hoy. Esta es una iniciativa colectiva de los 87 centros miembros Claxo Colombia y se constituye como en un espacio, si ustedes me permiten la expresión, preparatorio para lo que será el gran foro de pensamiento latinoamericano que organizaremos en la red Claxo para septiembre 1 y 2 del presente año. Desde ya están cordialmente invitadas e invitados. Como ustedes pudieron observar, el título del foro de esta tarde es Ciencias Sociales, Pensamiento Crítico y las Disputas por la Paz en Colombia, que recoge dos de las principales preocupaciones de los centros colombianos. Uno, efectivamente, es lo que implica este proceso de construcción de paz, lo que las comunidades y las organizaciones sociales han venido desarrollando incluso en el marco del conflicto. Tiene un punto de inflexión que para nosotros es fundamental reconocer como uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente de Colombia, como es la firma del acuerdo final de paz entre la exguerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano. Vamos a iniciar entonces con el primer panel titulado Las encrucijadas de la paz en Colombia. Nos van a acompañar aquí investigadoras e investigadores, todos de los centros miembros Claxo, a los cuales los hemos invitado a que ayuden a construir una reflexión sobre, justamente como lo indica el título, las encrucijadas que nos encontramos, sobre todo en un escenario ya 3 años de la firma del acuerdo final de paz, pero donde se empiezan a advertir unos incumplimientos que realmente ponen en riesgo la estabilidad del proceso. Quizá una de las expresiones, aunque no la única, pero una de las expresiones más dramáticas de la imposibilidad de avanzar para sentar las bases de una paz estable y duradera es el elevado número y una práctica sistemática de asesinato de líderes y lideresas sociales. Ya desafortunadamente se ha vuelto un número, pero suman alrededor de 262 líderes y lideresas sociales, y los 187 excombatientes de las FARC-EP que a la fecha también han sido asesinados y que desafortunadamente desde la institucionalidad y particularmente desde el gobierno se ha negado a la existencia de una práctica sistemática. Ustedes que hacen seguimiento de esos procesos saben que ayer salió el informe de Naciones Unidas, hoy ha sido un tema de debate en los diferentes medios de comunicación, desde el gobierno, digamos, desconociendo un poco algunos de los elementos planteados en el informe. Entonces creemos que es una coyuntura muy importante para construir colectivamente esta reflexión. Entonces nuestros 4 panelistas van a tener cada uno máximo entre 15 y 20 minutos para exponer su reflexión y posteriormente abriremos un espacio para el intercambio con el público. Entonces,
nos acompaña de izquierda a derecha, sin ninguna ubicación, no expresa nada en términos de, simplemente fue una disposición espacial más pensando en una entidad de géneros. Está la profesora Consuelo Ahumada. Consuelo es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Es actualmente profesora de la Universidad Externado, ha sido investigadora y docente también de la Universidad Javeriana, Jorge Tadeo Lozano. Es miembro activa de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y entre los áreas de interés se destacan Economía Política del Desarrollo Internacional, Estado y Políticas Públicas. Bienvenida, Consuelo. Te agradecemos tu participación. Luego nos acompaña el profesor Óscar Useche, que es doctor en Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de Granada, España, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, economista, docente e investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, también vinculado con la Universidad Distrital. Luego tenemos a la profesora Irma Soto, que es doctora en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Manizales, investigadora de esta misma universidad, directora del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo. Y finalmente tenemos al profesor Jaime Estrada, que es economista, doctor en Ciencias Económicas, profesor del Departamento de Ciencia Política aquí en la Universidad Nacional, director del grupo de Teseus, y es delegado ante la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación para la Implementación de los Acuerdos de Paz, CECIP. Entonces, bueno, les damos la bienvenida a este panel, esperamos que cumplan las expectativas del público. Y entonces, si quieres, Consuelo, podemos iniciar contigo. Yo te voy a avisar. 5 minutos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les voy a presentar, es un trabajo que estoy desarrollando sobre los dos temas que más me han interesado. Primero, el tema de los modelos de desarrollo, modelos de liderazgo, y todo esto es sobre lo que más me he investigado en el instituto, pero también eso ligado a la implementación, la firma primero, la implementación del acuerdo final con las FARC, y más recientemente pues, ligada a mi participación en un grupo de trabajo que es Estado, Desarrollo y Desigualdades Territoriales, para el análisis de la situación de los territorios, que es donde se vivió más fuertemente la guerra, y las perspectivas de desarrollo tienen mucho que ver con resolver los problemas centrales con los que atraviesa Colombia. Me voy a referir la presentación. ¿Sí? Básicamente me voy a dividir mi presentación en dos puntos. En primer lugar, las dificultades en la implementación del acuerdo final, y segundo, ya un énfasis más claro en el carácter del gobierno de Uribe Duque y lo que implica para la implementación del acuerdo final. Bueno, en cuanto a las dificultades para la implementación de la paz, partimos de que la implementación es un proceso muy difícil, marcado por unas situaciones que tienen que ver primero con el impacto del conflicto armado durante más de 50 años y con todas sus consecuencias, lo político, lo social, lo económico, lo cultural, tal como lo recoge el informe Basta Ya de la Comisión del Centro de Memoria Histórica, en el 2013 y actualizado con alguna periodicidad. De esto, digamos, los puntos más destacados son, primero, digamos, de esta situación sobre el informe, el incremento de la concentración de la tierra y de la disputa por el control territorial.
que han sido, digamos que son los rasgos más nefastos del conflicto armado: despojo, expulsión, desplazamiento forzado. Hay distintos estudios que ponen en evidencia esto, no de manera general como un proceso de acumulación, sino específicamente ya en los periodos de mayor activación del conflicto armado, sobre todo a partir de finales de los años 80 y durante los años 90. El informe del IGAC, el Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, el Atlas de la Destrucción de la Propiedad Rural en Colombia, presentado en 2012, así como el tercer censo nacional del gobierno, el tercer censo nacional agropecuario, presentado en 2014, después de 45 años que no se hiciera ningún censo agrario, pone en evidencia también la concentración de la tierra, un proceso distinto al de otros países de América Latina, en donde de una u otra manera, si bien no ha habido distribución de la tierra ni políticas agrarias avanzadas en cuanto a la destrucción de la tierra, por lo menos no ha tenido los niveles de concentración de Colombia. Oxfam hace un estudio en el año 2014 en el año 2016 basado en las cifras nacionales y pone en evidencia que Colombia es el país de mayor concentración de la tierra de los países que compara, que son buena parte de los países de América Latina. El índice de Gini en el campo es del punto 91, aunque si es lo máximo, es mucho mayor todavía que el índice de la concentración de la riqueza en general. A partir de los años 80 hay que destacar también el papel de Colombia en el tema de la estrategia de Estados Unidos frente al narcotráfico y lo que implica para Colombia en términos de sumisión a los dictámenes de Estados Unidos, mucho más que en otros países, ligado al tema de la droga. El manejo del Estado y los subsidios estatales por parte de los distintos gobiernos a favor del latifundio y de los despojadores, los grandes negocios ligados también al despojo, en especial en algunas regiones, la palma africana, la caña de azúcar y otros grandes negocios. Y un punto que no se puede dejar de lado, que es el abandono histórico del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Es decir, zonas que son muy importantes, son estratégicas en la modalidad predominante del conflicto armado, sobre todo en las últimas décadas, como las costas y las fronteras. Si uno mira en los datos del DANE, encuentra que en los datos los datos de planeación nacional, que los municipios que tienen peores indicadores de desarrollo son los municipios de las zonas de frontera, incluidas los de las costas. Esto es como un primer, digamos, conjunto de factores ligados al conflicto que, por supuesto, hay que superar, que a los que le apuntó el acuerdo de paz que se suscribió hace 3 años. El segundo tema importante tiene que ver con la generalización de las políticas neoliberales a partir de la década del 90, el desprecio al modelo estatista y del modelo industrializador que promovió por mucho tiempo la CEPAL, con todas sus limitaciones, en el caso de América Latina. La crisis del año 2008, la crisis económica global, terminó reforzando las políticas neoliberales y impulsando la desenfrenada lucha por el control de los recursos naturales estratégicos y por mejores condiciones de inversión. La contraparte de eso, por supuesto, es el ataque fuerte al estado de bienestar, la reducción de las condiciones laborales ganadas por tanto tiempo, por lo menos durante todas las peleas del siglo XX, y el deterioro de las condiciones laborales que afecta a todos los países, sobre todo empezó por los países más industrializados. En el caso de Colombia, el desprecio por la agricultura y la industria, el desmantelamiento de las instituciones agrarias y de fomento, tal como se evidencia en los distintos planes de desarrollo, sobre todo a partir de este ciclo,
desde el año 98, desde el gobierno de Pastrana, claramente la minería se convierte en la estrategia central de desarrollo y los grandes negocios dejando por completo abandonados los sectores productivos que más generan empleo y generan desarrollo, es decir, la agricultura y la industria. El impacto en las políticas económicas nacionales también es supremamente importante, y cuando uno analiza la situación del desarrollo territorial y el desarrollo regional, y esto tiende a minimizarse. Cuando uno mira pues, la concepción que está detrás de la paz territorial, que es un enfoque fundamentalmente neoinstitucionalista, tiende como a olvidar estas condiciones nacionales, las condiciones que tienen que ver con el ajuste fiscal, con la situación de la región, bueno, las distintas reformas, las reformas tributarias tienen su capítulo territorial y todas han apuntado a poner a depender a los municipios y a las regiones, a las entidades territoriales cada vez más de sus propios recursos. Y bueno, otras reformas muy importantes, yo me refiero específicamente en este caso al tema de la descentralización que se vendió como la panacea para la democratización en 20, 30 años atrás, desde la época antes de que se impusieran las políticas neoliberales, y que en el caso de Colombia, digamos, ha representado una transferencia cada vez mayor de responsabilidades a las entidades territoriales al tiempo que se reducen los recursos y las transferencias reales consagradas por la Constitución. De ahí la crisis del sistema general de participaciones, por la que viene peleando el magisterio desde hace mucho rato. Y las peleas del magisterio han sido, digamos, tratan de desvirtuarlas diciendo que son por los intereses de los maestros, pero digamos, la pelea central que han dado tiene que ver con la defensa de los recursos para las regiones, porque la educación depende fundamentalmente de las transferencias, cuyo porcentaje se ha reducido en las reformas que han hecho distintos gobiernos, el gobierno de Uribe. Entonces la lucha por el sistema general de participaciones tiene que ver con la condición, con la posibilidad, con la perspectiva del desarrollo territorial. A veces hay una tendencia a centrarse de manera optimista, aunque en esta época no hay muchas razones para el optimismo, en el avance de los PEDES y todo esto, pero si esto se desconoce, realmente quedamos sin el fundamento que son los recursos, el ajuste, como decíamos antes. Bueno, otro elemento clave en esto es los vínculos digamos, las relaciones del clientelismo y la corrupción. Pues la corrupción la vemos todos los días, pero el clientelismo es supremamente importante, y no es solamente el político de las regiones apartadas de La Guajira y de Chocó que se gasta, que compra los votos y que se roba los recursos de la salud y todo, porque así se presenta. Es que estos políticos ejercen sus cargos porque hay unos partidos que les dan el aval, así de sencillo, y se los siguen dando porque son los que les dan votos. O sea, es una maquinaria nacional. Con el escándalo de Aida Merlano, algunos lo minimizan diciendo eso es en la costa, ¿no? Si uno oye las 2 horas de la declaración, entiende que no es la costa, es todo el país. Son las instituciones, es la fiscalía, es el presidente, son los expresidentes. Es decir, son unas garras muy fuertes que impiden, que manipulan no solamente el desarrollo, las prioridades del desarrollo, sino que construyen el desarrollo nacional y reducen el desarrollo a lo que estamos viendo. Bueno, el segundo, bueno, insisto también en el impacto de cada vez que se habla del ajuste fiscal. Los gobiernos hablan todo el tiempo de ajuste fiscal. Y también hay como un desprecio hacia eso, no desprecio, sino más bien como que eso tiene que ver como con otras cosas, sino que el ajuste fiscal tiene que ver con la vida de los sectores más pobres y los sectores más apartados de la población en Colombia. El otro punto importante que me quiero referir es al carácter del gobierno de Duque o de Uribe Duque y su postura frente al acuerdo con las FARC. Primero hay que empezar por caracterizarlo. Es un gobierno que tiene rasgos claramente fascistas, no se le puede llamar de otra manera, tiene todos los elementos en ese sentido: el desconocimiento del Estado de Derecho, la intención de acabar con
con las cortes, el control de todos las ramas del poder del Estado. Es decir, el tema de la Fiscalía ahora acabó de completar un panorama que ya era crítico. Lo único que no ha podido, digamos, ha hecho intentos enormes de controlar las cortes y todo lo demás. El Congreso es una bancada que ha estado hasta ahora, que ha podido frenarle algunos de sus puntos más, digamos, más antidemocráticos y nefastos frente al tema de la paz. Frente al tema de la paz, ahí hay que entender la actitud del gobierno. La decisión de hacer trizas del acuerdo final va más allá de un anuncio de uno de los sectores que se ahora ponen como los más radicales del uribismo, pero digamos es una doble postura, como decía el libro de evaluación del embrujo, del aprendiz del embrujo que sale hace unos meses, evaluando el primer año del gobierno de Duque por parte de las organizaciones sociales y otros sectores. El tema es mostrar una cara amable ante la presión internacional, ¿sí? Y una cara amable aquí en el país, que puede ser Chile, ¿sí? Y en el fondo sabotear el proceso a como debe lugar. El ataque permanente a la JEP, el intento de bajar las objeciones que afortunadamente fue derrotado. El intento de desmontar el sistema general de verdad, justicia y reparación en todos sus componentes. La idea de la paz con legalidad, que en contratos insiste y que con la que se pretende ganar la opinión pública, que insiste en que la paz hay que hacerla con legalidad, es decir, hay que meter a la antigua guerrilla a la cárcel y hay que acabar con el acuerdo de paz, con los detalles del acuerdo de paz. Despojar el acuerdo final de su carácter integral. O sea, el acuerdo de paz no puede entenderse de manera integral. Lo que hace Archila de ir y visitar algunas de las zonas de estos territorios de concentración de los combatientes y darse la mano y tomarse fotos y impulsar un otro proyecto productivo, eso no resuelve el tema de fondo, de la paz. El intento muy grave, apenas lo mencionó, el intento de borrar la memoria histórica, eso es propio de un gobierno fascista, desconocer el trabajo de años que hizo la antigua comisión en el Centro de Memoria, el antiguo Centro de Memoria Histórica, pero no solamente ellos, sino otros. Yo recuerdo muchos trabajos que se han hecho. El intento de que la memoria es la memoria del ejército y la memoria de los victimarios, como pasó recientemente en esta semana cuando Fedegan dijo que iba a promover la memoria, la búsqueda de la memoria de precisamente ellos que han sido los padres responsables de muchos de los atropellos y de mucho del avance del paramilitarismo con ellos y los políticos que ellos respaldan del Centro Democrático. El temor claro del uribismo frente al acuerdo final, que se conozca la verdad, por supuesto que es un temor, la verdad es su participación en la promoción del conflicto y sus vínculos con el paramilitarismo, el narcotráfico, el despojo, la acumulación de la tierra, la oposición al catastro multipropósito que podría de aplicarse como quedó estipulado, porque la Corte de Paz tiene elementos importantes. Si no plantea una revolución agraria como tal, sí plantea avances importantes que desde un principio plantearían un avance importante para el desarrollo del país y de las regiones, sobre todo las regiones más afectadas. Las fuerzas militares son un factor determinante. El regreso a los falsos, al concepto de falsos que motivó los falsos positivos. El cambio en la cúpula. Hubo un segundo sector que negoció la paz en La Habana y sin ser democráticos por lo menos aceptaron el acuerdo de paz. Estos fueron inmediatamente cambiados por el nuevo gobierno y pusieron a los que ellos llaman troperos, que eran principalmente los responsables de todos estos falsos positivos. De hecho, cursan proyectos en el Congreso en contra de la ley 1448 y en contra de algunas de las leyes que se logró aprobar por cuenta del Fast Track. La oposición a las 17 miles de las víctimas es un tema clave, también. El asesinato de los líderes sociales de los combatientes, la mayoría de ellos con complicidad del Estado, que cuando ellos con complicidad es por lo menos con la indiferencia del gobierno, y la promoción también con un lenguaje que llama por parte de algunos funcionarios que llaman a promover, pues, que incentiva el odio,
el asesinato. Bueno, concluyo señalando esto. Es muy importante. Bueno, hay otro tema que quiero mencionar es el tema de cómo cambia la postura de Estados Unidos. El gobierno de Obama apoyó efectivamente en la firma de la Corte de Paz, cuando se perdió el plebiscito fue, lo dice Rivera y el ministro del Interior, Cristo, efectivamente ayudaron a darle forma otra vez a la Corte Constitucional de noviembre. Había un interés. ¿Por qué el interés? Por supuesto, el tema de la paz territorial tiene que ver también con la inversión extranjera y con todo esto. Duque Uribe coincide con el gobierno de Trump. El gobierno de Trump no ha hecho sino sabotearlo de todas las maneras habidas y por haber. La embajada se metió a respaldar las órdenes a la JEP, impuso el tema del glifosato, impuso la extradición, ¿sí? El caso Santrich es quizás el mejor ejemplo de todo esto, dedicados a sabotear el proceso de paz. Son, digamos, como los determinantes principales y la situación en este momento. Es necesario defender el acuerdo final, fundamental defenderlo. Hay una serie de sectores que, siendo neoliberales o siendo por lo menos indiferentes al tema de cambiar el modelo, están defendiendo la paz. Y es fundamental, digamos, para Colombia va a poner el desarrollo, va a llegar el desarrollo regional, va a promoverlo y todo lo demás. Y el desarrollo del país, por supuesto, es fundamental alcanzar y consolidar el acuerdo final suscrito con la FARC y, por supuesto, seguir negociando con los otros sectores, en especial del ELN. Gracias. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todas y todos. En esta silla quedamos como magistrado. Escribí unas páginas, espero que el tiempo alcance, o si no, pues lo que reste lo leeremos en el próximo encuentro, claro. Pero vamos a avanzar lo más que podamos. Carolina me va diciendo los tiempos. Las encrucijadas de la paz en Colombia. Yo creo que existe un campo de relaciones que está constituido por la conexión entre educación, paz y vida en Colombia. Y a eso voy a poner la mayor atención en esta lectura. Parto de que la lucha social y la decisión de muchas comunidades de resistir creativamente para buscar alternativas al conflicto armado fue un factor decisivo para conseguir en 2016 ese enorme salto que fue la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado de Colombia. Se trata, por supuesto, de un tratado de paz imperfecta e incompleto, pero que ha abierto posibilidades de repensar la democracia, la manera como convivimos y los grandes retos que se abren y que deben ser asumidos por el conjunto de la sociedad. Esta apertura da lugar a un nuevo ciclo de luchas que se ubican principalmente en el plano de la cultura. Es otra tesis pues, que yo defiendo. La modalidad del trámite del acuerdo limitó severamente la participación ciudadana e hizo que se desarrollara dentro de los parámetros de una macropolítica de representación, atendiendo solo tangencialmente los influjos de la micropolítica de la acción directa en los territorios donde habían resistido las comunidades. El intento de solventar con el mecanismo del plebiscito la cuestión clave de la legitimidad ciudadana del acuerdo no salió bien. Y si el acuerdo no naufragó, fue gracias a la rápida movilización ciudadana y a la decisión de las partes de maniobrar para salvarlo. Es claro que desde entonces atravesamos situaciones políticas y sociales de alta intensidad en este que sería un país en transición, habría que concebirlo así. Esto requiere que surjan por doquier modos colectivos de experimentación que propicien la emergencia de relaciones sociales y políticas donde lo que predomine sea la vida, y florezcan modos de convivencia en donde resuenen los vínculos significativos con los demás seres humanos
y con todas las expresiones de lo vivo. Se necesita entonces desatar procesos de transformación cultural para conseguir una paz profunda, en donde no solamente se cumpla con lo pactado entre los sujetos bélicos y la sociedad, sino que se dé curso a cambios en las concepciones de la convivencia, en la arquitectura institucional, en la ubicación del papel de las Fuerzas Armadas, en la mirada sobre la producción y el consumo, en las ideas de seguridad ciudadana, y en fin, en todo el conjunto de los tópicos que permitan a los colombianos y colombianas repensarnos como nación en el contexto global. Y eso exige una inmensa operación de pedagogía de paz, que facilite el aprendizaje de nuevos modos de existencia. Por lo tanto, la sociedad del posacuerdo plantea el desafío de crear nuevas maneras de abordar el problema de la educación y de multiplicar las conexiones imprescindibles de esta con la cuestión de la paz, en cuyo centro se encuentran todo tipo de procesos de afirmación de la vida. Hay que dar aliento al complejo campo relacional que vincula educación, paz y vida. En este marco se están gestando transiciones como las siguientes, son algunas de las que pienso que se están gestando. Desde cosmovisiones basadas en el antropocentrismo y el patriarcado, ambos motores de la guerra, hacia una cultura que ponga la vida en el centro, biocentrismo, y asigne el mayor valor a la diferencia, en donde las relaciones entre los géneros no los defina la jerarquización y la dominación masculina, sino el encuentro y la colaboración entre los géneros, post-patriarcalismo. Otra transición, desde la ideología de la ciencia positivista, fundamento epistemológico de las tecnologías bélicas y del capitalismo cognitivo, hacia el despliegue de un campo ecológico de conocimiento plural que aloje y enlace los saberes subalternos, dando origen a nuevos modos de producir conocimientos, adentrarnos en el post-positivismo. Otra transición, desde una educación basada en la instrucción y en la transmisión de saberes y lenguajes precodificados, hacia una educación basada en experiencias intensas y gozosas de aprendizaje que entrañen una nueva manera de pensar, una lógica rizomática que propicie la autoorganización de las formas del saber. Otra transición, desde la razón instrumental al servicio del mercado y del consumo arrasador y alienante hacia la razón éticamente aceptable de que solo puede ser la racionalidad de la vida de todos, incluida la naturaleza, porque solo hay lugar para la vida humana si hay naturaleza que la haga posible. Eso dice Franz Inkelab. Desde un país militarizado, otra transición, hacia una nación basada en la ciudadanía y la civilidad. Estas son algunas para mencionar las que considero más importantes. Habitamos un país que emerge de la guerra abierta, donde el dolor aún está en la epidermis y en el corazón de los casi 9 millones de víctimas, y en donde las lecciones de la resistencia fundada en la reivindicación de la vida no han acabado de sanar las heridas, haciendo de la reconciliación un proceso lleno de sobresaltos. Los y las pacifistas hemos sostenido que el acuerdo no es la paz, pero que es una valiosa reivindicación para que cese la amenaza de los fusiles sobre las comunidades y la sociedad entera, y que es una oportunidad para profundizar las resistencias ciudadanas, afirmando las formas de existencia social autónoma que han enfrentado valerosamente la guerra. Las comunidades que resistieron a la guerra aprendieron a soñar mundos nuevos y a experimentarlos en cuanto les fue posible, desplegando toda su potencia de creación e imaginación. Las dificultades políticas para el cumplimiento de lo pactado por la inclinación del actual gobierno a evadir el cuerpo integral del acuerdo del Teatro Colón ha facilitado la expansión de algunos focos residuales de la guerra que heredamos. La actual es un repertorio de guerras residuales que se alimentan de la violencia contra los distintos, contra los diferentes, contra toda forma de vida que no pueda ser colonizada y sujetada. Es la disputa por los territorios de mercados sucios o blanqueados, que marcan la pauta de los valores efímeros que giran en torno a la ganancia y la propiedad privada, contra toda ética del sujeto y la subjetividad humanas basadas en la diversidad. Los conflictos armados regionales que se avivan en Colombia hacen parte de ese proyecto neocolonial. Se necesita abrir a sangre y fuego infraestructuras para los nuevos mercados legales e ilegales.
La salida al Pacífico, por ejemplo, es fundamental para megaproyectos de enormes inversiones de capital. Entonces las comunidades afrocolombianas que tienen la titulación de tierras colectivas estorban. Por eso han revivido las masacres y el confinamiento de poblaciones. Los líderes de esas comunidades se han opuesto a la deforestación, a la usurpación, a la contaminación y al robo de agua. Entonces, para el sistema de explotación, ellos son excelentes, se pueden matar o desterrar. A las víctimas de los actores armados hay que sumar entonces las víctimas de este modelo de desarrollo. Esto está claramente interconectado. Sectores como los campesinos han sufrido grandes frustraciones en lo ocurrido del posacuerdo. En 2019 se registraba la restitución de 300.000 hectáreas, menos del 5% de lo arrebatado, mientras el gobierno de Santos, el que firmó la paz, paralizó la creación de las zonas de reserva campesina y en cambio promovió la ley CIDRES para entregar parte de los baldíos del Estado a grandes empresas del sector financiero y a inversores internacionales. Esta política se ha profundizado en los gobiernos de Duque, Uribe, dejando como alternativa la formulación de otros retos. Es plausible que en los territorios de paz, y ahí está un reto grande a esta encrucijada en que estamos, sería plausible que en los territorios de paz se trazaran proyectos productivos capaces de reproducir y dar sustentabilidad a las condiciones materiales y de organización social que hacen posible la vida en todas sus formas. Es decir, tiene sentido ahora pensar formas de existencia en las comunidades que se inscriban en una economía distinta, una economía para la vida. Como la vida es una concatenación de aprendizajes, entonces la paz se bioaprende, pues no hay paz que no esté ligada a la vida en toda su plenitud como expansión de procesos activos que permiten crear puntos de contacto entre fuerzas de diferente origen. La vida no se manifiesta como una agregación de procesos homogéneos, es por el contrario el hábitat de la diferencia. En este sentido, la paz es una superación del mundo binario de la guerra, amigo-enemigo, y exige una pedagogía de la multiplicidad para deconstruir la lógica y los imaginarios que han legitimado los dualismos estructurales, verdadero-falso, malo-bueno, hombre-mujer, sujeto-objeto, etc. Otro espacio es el de la verdad. Hay una obligación ética de hacer explícito el lugar político desde donde se construye la verdad. Esta no es neutral. Y su condición de verdad relativa que conlleva el compromiso de buscar la convergencia de distintos enfoques, de estar abiertos a la pluralidad de formas de aproximarse a las realidades, o como dice Boaventura de Sousa, de generar una ecología de saberes que supere los dualismos dominantes. Ese es otro gran reto. En ese ámbito hay que privilegiar los enfoques que surgen de los procesos de resistencias y lucha de las minorías subordinadas hasta ahora, en particular las mujeres y los jóvenes cuya condición de opresión ha favorecido puntos de vista diferentes en los procesos de creación de conocimiento, que será entonces un conocimiento situado, proclive a desligarse del conocimiento hegemónico. Nuestra larga experiencia de resistencias comunitarias en medio del panorama de muerte y desolación que ha dejado la guerra colombiana, en él hay lugar para múltiples líneas de fuga desde donde emergen los nuevos territorios políticos, sociales y educativos para la vida. Se puede afirmar que estamos en medio de una fase de transición entre un sistema político basado en una democracia representativa bastante precaria, que se sostiene gracias a la unificación de las élites, gracias a la unificación de las élites alrededor de la lucha contra un enemigo claramente identificable como era la insurrección armada. Ahora estamos en un espacio novedoso en el que el discurso antiterrorista o anticomunista ya no es suficiente para contener las demandas crecientes de la población. Es una etapa de transición también, porque si bien la principal guerrilla aceptó desarmarse, hay otros grupos armados de gran trayectoria como el ELN o el grupo de disidentes que se apartaron del proceso de paz de las FARC, así como el aparato paramilitar que se formó en los años 80 y que se ha reorganizado. Todos ellos siguen causando desastres entre la población civil y perturbaciones en amplias regiones de la geografía colombiana. Es una situación en la que la guerra no ha terminado de apagarse y la paz no termina de construirse.
A los esfuerzos de reconciliación, de verdad, de perdón y de reparación, los señores de la guerra han respondido con una ofensiva contra los liderazgos comunitarios, pero también la ausencia de una formación ciudadana profunda, sin espacios de aprendizaje ético colectivo acerca de lo que enseña la vida política y social en estos tiempos turbulentos, favorece estas encrucijadas. A su vez, el peso de la defensa del acuerdo de paz y de la contención de una nueva etapa de las guerras territoriales ha estado en manos de la sociedad civil. Los y las jóvenes han encabezado las grandes acciones ligadas al deseo colectivo de pasar la página de la violencia. El movimiento estudiantil planteó la obligación ética y política de garantizar las condiciones de posibilidad de la vida social y natural, la protección de los dirigentes comunitarios, la revitalización del sistema público educativo, y ganó pronto la simpatía de amplios sectores de la opinión. Sin renunciar a sus propias reivindicaciones, los y las estudiantes consiguieron concitar la solidaridad y el respeto para los centenares de víctimas de los coletazos de la violencia de la guerra. Además, si vemos solo el año 2019, había que notar el despertar social y la resistencia en toda América Latina. Por su parte, la primavera chilena, por ejemplo, fue el momento para la irrupción de protestas radicales, masivas y prolongadas en toda la historia de la postdictadura chilena. La legitimidad del sistema político y del orden económico neoliberal fue puesta en cuestión. La otra poderosa energía en juego, tanto en Colombia como en toda América Latina, ha sido el movimiento de las mujeres contra la violencia de género y otros abusos. Esa actitud de confrontación y crítica a profundidad del patriarcado, como una de las instituciones que está en el núcleo duro de la dominación y de la guerra, va a concatenarse con otras prodigiosas energías y a reaparecer potenciada en las movilizaciones que vivimos, por ejemplo, en Colombia en el 2019, en donde las mujeres y el movimiento feminista fueron fundamentales. Estos poderes nuevos tejen la trama, estos poderes tejen la trama que conecta la guerra y el patriarcado, hasta el punto de convertir el cuerpo de las mujeres en territorio de batalla y conquista en medio de su ejercicio bélico para someter a los otros y a las otras y demostrar quién tiene el control sobre los espacios, los cuerpos y las poblaciones. Las nuevas ciudadanías que están naciendo tienen el reto de promover el diálogo, aquel que confronta toda polarización y que rechaza convertir cualquier diferencia en desigualdad y discriminación acerca de la sociedad machista y patriarcal. Es esta la que incuba los abusos sexuales y los hace parte de su sistema de dominación. Hay entonces que comprender su hondo significado, su relación con el mundo de los encuentros y los afectos, pero sobre todo la posibilidad que desde allí se desarrollen aprendizajes de las resistencias que deben confrontar los poderes invisibles que definen la sexualidad, la vida y la muerte. En un país en guerra se está redescubriendo la paz en las calles. Se nutre de las numerosas expresiones y formas de organización resistentes y pacíficas que pudieron subsistir y expandirse durante tantos años de desangre gracias a esa inmensa creatividad, a los hallazgos cotidianos, a las conexiones rizomáticas, al afianzamiento de sus prácticas renovadoras que enaltecen las formas de vida. En algunos momentos, la imaginación de estas comunidades logró cimas desconocidas y refrescantes que nos permiten replantear relaciones de poder a su interior. A partir de esto es posible pensar que puede operar una descodificación de la forma de ser de los poderes vetustos y conseguir la ampliación del horizonte político que incluya ese universo de acciones públicas y de organizaciones que producen bienes comunes y bienes colectivos. Desde allí se puede afirmar que la fuerza nutriente de cualquier transformación radical de las condiciones que produjeron la guerra va a tener en el centro la potencia de la sociedad, solo ella y su capacidad para multiplicar los vínculos e intensificar las sincronías. Muchas gracias. Le agradecemos a Urbecho y le damos la palabra a Irma Soto. Gracias, Carolina, y al equipo que me acompaña. Bueno, el tema que voy a compartir, muy en el contexto del trabajo que hacemos también en el territorio,
y visto desde esta perspectiva de las ciencias sociales, lo vemos y nos cuestionamos desde este escenario la paz. ¿Por qué vale la pena lucharla, cierto? ¿Por qué vale la pena recuperar ese escenario que a veces lo vemos perdido o desalentado? Y es precisamente por el trabajo articulado y el trabajo que se vive en los territorios y lo que hemos venido haciendo desde el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manizales, y que hemos tenido también el acompañamiento del TINE. Y es porque el tema, y lo han tocado los compañeros anteriores, de las poblaciones más que vulnerables, que han sentido más este efecto de la población rural y la mujer. Y por eso llamo el tema de la asociatividad rural como un escenario de paz en Colombia. Y la asociatividad se vislumbra como un camino de oportunidades para el desarrollo rural y posibilita escenarios de paz sin desconocer su propia vulnerabilidad. La acción colectiva pasa por la falta de oportunidades laborales, por su condición de campesinos y los problemas ambientales. En este sentido, se condiciona el desarrollo económico y social de las comunidades y tiene un impacto mucho más significativo en la población y en las regiones más pobres. En este escenario, entonces, podemos hablar de que la asociatividad pasa por este escenario también, no solo de lo rural, sino también de lo urbano. Lo rural como un objetivo de política pública y por el desarrollo de las capacidades en las comunidades. Esta contribuye al aumento de la competitividad y la productividad y la organización social, ya que proporciona a las familias del sector rural posibilidades para organizarse en comunidades, para interactuar y para reconocerse, para disminuir costos, para lograr acceso a mercados, para lograr acceso a posibilidades de educación y del desarrollo propio de sus economías, y por supuesto en un contexto de productividad y competitividad aumental, un poder de negociación. Es importante entonces el escenario de promoción de la asociatividad como un elemento fundamental para articularse, para trabajar y para asumirlo como una bandera de política, haciendo énfasis en los pequeños y medianos agricultores, los cuales deben desarrollar, fortalecer modelos asociativos, innovadores y reconociendo el aprovechamiento de los beneficios que ofrece este escenario. Es importante reconocer que el sector rural se encuentra bajo diversas normativas en cuanto al mercado laboral. En él participa la mujer en procesos productivos, sociales, políticos y culturales. En lo laboral y en lo de ingresos se evidencian altos niveles de precariedad, tanto para todo el sector rural como para el rural, en los cuales no se encuentra evidenciado ni por un contrato laboral ni por unas condiciones mínimas de vida digna. Las mujeres ejercen un rol relevante en todo el sistema alimentario, pues en ellas radica en los procesos de producción y se ha visto una precarización y diferencias en el consumo. En Colombia los territorios rurales se caracterizan por altos niveles de pobreza, la dispersión de la población, la concentración de los medios de producción, así como por la baja provisión de bienes y servicios públicos, la baja conectividad en vías y en comunicaciones. Además han sido el escenario en el cual los habitantes han vivido las expresiones más crudas del conflicto armado, como el despojo de tierras, desplazamientos, masacres, desapariciones, entre otros. Como respuesta a alguna de estas problemáticas, se ha visibilizado la asociatividad como una estrategia potente para la productividad del sector rural, dado que en ella los pequeños productores se les facilita acceder a programas de fortalecimiento y de inserción a los mercados nacionales e internacionales. La paz sostenible
través de las asociaciones, a través del trabajo colectivo, porque se evidencia que la violencia contra la población y las mujeres es una amenaza importante a la paz sostenible, pues se compromete la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las mujeres y las niñas. Es así que el rol y la participación de las mujeres son esenciales y se ha indicado cómo contribuyen a que las sociedades sean más pacíficas. Es de esta manera que en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reconoce la importancia de la participación de las mujeres en la consolidación de la paz, porque tienen una capacidad para el diálogo, están posibilitando actitudes de no violencia y discriminación. En este sentido, las mujeres tienen un rol fundamental, que tienen posibilidades esenciales en el mantenimiento y la consolidación de la paz, y las cuales han desarrollado por la condición de madres, de esposas, cuidadoras, miembros de familia y el hogar fundamental en la comunidad. La asociatividad, como una acción humana tan común como la misma humanidad, y que según Carlos Vegas en el informe de la UNTAD, la asociatividad surge como un mecanismo y estrategia para el desarrollo de las regiones, con base en la unión de personas y pequeñas empresas para enfrentar los nuevos retos de la globalización, encarando una realidad donde la infraestructura de los empresarios a nivel de microempresa y mediana empresa no cuenta con la suficiente potencialidad. En este sentido, la asociatividad tiene marcada también un interés fundamental para el desarrollo de las personas, desde la individualidad y el trabajo grupal. Por eso la asociatividad genera lazos de confianza, genera lazos de interacción y un trabajo colectivo. La ampliación entonces de esta capacidad desde el trabajo asociativo y organizativo social, como lo dice Fukuyama, se define en términos de la confianza entre los individuos. Una palabra tan simple que alberga una serie de condiciones que debe darse en la sociedad para que todos los actores participen de los beneficios de la cultura y el relacionamiento entre las personas, incluido desde el relacionamiento económico. En este orden de ideas, las sociedades en ella, las relaciones económicas que se dan en su interior están fundadas en una cultura y unos valores que se materializan en la interacción entre los individuos, y aquí cobra sentido la idea de las sociedades que alcanzan mayores niveles de competitividad y que se tornan más atractivas cuando han logrado construir un tejido social basado en valores y en el relacionamiento entre individuos, sustentados en la confianza. Así que la base de este capital social es la acumulación de capital humano y un funcionamiento en lo colectivo, teniendo en cuenta capacidades de organización colectiva, capacidades de aumentar el poder de planeación y organización, capacidades de compartir solidariamente, capacidades de reducir costos de transacciones, capacidades de acompañar y de facilitar, capacidades de mejorar la calidad de vida y capacidades de incrementar el potencial de la organización asociativa y productiva. En este sentido es importante el trabajo que se organiza también para dar reconocimiento a que esa capacidad en el desarrollo de la asociatividad rural se centra también por la defensa de los bienes comunes, por las reglas de juego que se establecen en la organización social y por el aporte que se da a las necesidades económicas y sociales de los agentes y de la cohesión social en torno a lo cultural particularmente, como también en el escenario de lo político. En la asociatividad, como lo plantea también Leonor Ostrom,
permite encontrar las variables que se deben tener en cuenta en el momento de plantear una política de fomento para la asociatividad. Las organizaciones sociales y las organizaciones de asociatividad con las que trabajamos pudieron reconocer que las debilidades más fuertes, y como se ven ellas en estos escenarios y que a veces se ven desesperanzados, es por el tema de la confianza en la institucionalidad, la confianza en el otro, y cómo la política pública puede proporcionar el cumplimiento de esas características de trabajo colectivo, pero no solo por la política pública en sí, sino la convocatoria que se genera a nivel de la organización y asociatividad rural. En este sentido, entonces podemos decir que la asociatividad se potencia como un escenario de organización colectiva, de capacidades colectivas para enfrentarse a condicionamientos y problemáticas que se están viviendo en el país a partir de estas encrucijadas en que se encuentra el proceso de paz. Con base entonces en la información que trabajamos, el territorio determina apoyos, las organizaciones asumen esos apoyos, pero ven las dificultades cuando encuentran que desde la institucionalidad, digamos a nivel gobierno, no encuentran unas posibilidades y una seriedad cuando se genera la desconfianza por lo que ha pasado con los acuerdos de paz. Cerramos entonces esta primera parte del evento sobre el pan y las encrucijadas de la paz en Colombia con la intervención de Jaime Estrada. Primero que todo quiero agradecerle a Claxo y en especial a nuestra representante regional en el Consejo Directivo de Claxo, la profesora Carolina Jiménez, por la invitación y por la organización de este evento que, como se ha dicho, es una especie de abrebocas de una conferencia con la que los centros Claxo colombianos estamos comprometidos justamente este año. El tema que se nos ha propuesto creo que es un tema que desde un punto de vista pues puede presentarse como terminado para efectos del análisis y de la valoración, porque estamos en un proceso que se encuentra en curso y cuyo horizonte temporal está planteado al menos para unos 12 o 15 años y apenas pues llevamos transcurridos algo más de 3 años y medio de implementación del acuerdo de paz. Por eso es que las formulaciones que voy a aproximar pues son evidentemente de carácter provisional y pues pueden tener los rasgos o las características apenas de las piezas de un rompecabezas que nosotros tenemos que ir armando para ir comprendiendo un poco más la complejidad del momento histórico, habría que decirlo, que estamos viviendo. Lo primero que me parece importante destacar, partiendo de lo anteriormente señalado, es la conveniencia de hacer una distinción entre lo que son los efectos políticos y culturales del acuerdo de paz, una parte, y por la otra, lo que es específicamente el proceso de implementación del acuerdo. Porque evidentemente, si hacemos esa distinción, llegamos a una conclusión, y es que el acuerdo de paz es mucho más que un texto, el acuerdo de paz es mucho más que su implementación, y el acuerdo de paz está llamado, como un hecho histórico concreto, a incidir sobre la tendencia general del proceso político en nuestro país y
La segunda consideración que se encuentra relacionada con esta primera es que estamos viviendo un momento de relativa indefinición. Cuando hablo de un momento de relativa indefinición, es que por una parte han aparecido o reaparecido, según como se quiera plantear el asunto, las resistencias que históricamente se han presentado en este país contra cualquier propósito o esfuerzo de reforma, lo que pudiéramos llamar como las resistencias sistémicas, aquellas que históricamente han impedido que se desaten procesos de reforma en el país, por un lado, y por el otro lado, pues el despliegue, entre tanto cada vez más interesante, de una mayor apropiación social del acuerdo y sobre todo de su significado reformista y transformador, lo cual, entre otras cosas, se expresa, por ejemplo, en el hecho de que en las pasadas movilizaciones que le siguieron al paro del 21 de noviembre, la implementación del acuerdo de paz fuera incorporada como uno de los puntos o como una de las preocupaciones de la magnífica movilización social y ciudadana, guardando la necesaria reserva, o si se quiere, formulando la necesaria distinción entre movilización y movimiento. A veces nos entusiasman demasiado las movilizaciones y entonces pensamos que ya estamos frente a movimientos consolidados que van a desatar grandes transformaciones, y creo que esa no es la situación, pero sobre ese tema no nos está convocando hoy, simplemente lo dejo ahí como una glosa que habría que tener presente, ¿no es cierto? Entonces evidentemente hay una disputa, estamos viviendo un campo en disputa. Ya lo he dicho en otra ocasión, pero lo tengo que volver a decir hoy. Es algo así como que lo viejo no acaba de morir, parafraseando un poco a Gramsci, lo nuevo no acaba de nacer, y en ese interregno pues aparecen todos los demonios. Entonces yo creo que estamos viviendo justamente ese interregno, ¿no? De una disputa de una sociedad que quiere avanzar por la vía de la reforma hacia transformaciones que eventualmente puedan tener mayor alcance, puedan ser estructurales, y fuerzas de diversa índole que se resisten, digamos, a eso. Ese es como el contexto que yo veo en el cual pues nos estamos nosotros desenvolviendo. Y ese contexto nos toca leerlo no solamente desde el espacio nacional, de lo que está ocurriendo en el país, sino nos toca mirarlo necesariamente en una dimensión geopolítica regional. Acostumbramos mucho a hacer análisis muy ensimismados, muy vistos desde la lógica de lo que ocurre en el país, pero pues aquí también hay que decirlo, ¿no? Desde luego con otras características, con otros rasgos, pero las mismas disputas que se viven en Colombia son disputas que se están viviendo en nuestra América, y las podríamos entrar a enumerar y a caracterizar con sus particularidades en los diferentes países. Es decir, aquí hay una disputa regional entre fuerzas democráticas, progresistas, si se quiere también revolucionarias, por una parte, y por el otro lado fuerzas que pretenden preservar y reproducir el régimen de privilegios, ¿no es cierto?, sustentado en el apoyo y la injerencia de los Estados Unidos que se ha construido en nuestra región durante su historia, digamos, primero en el siglo XIX y obviamente en su historia más reciente. Entonces creo que sobre ese horizonte es que quisiera hacer algunas consideraciones ya más específicas acerca de las encrucijadas, ¿cierto? Entonces, primera encrucijada,
pues cómo se resuelve ese conflicto entre las resistencias sistémicas y los que pretenden, digamos, avanzar en los procesos de reforma. Ahí estamos en un pulso, ¿no? Y creo que es un pulso que está indefinido todavía. No hay lugar a la desesperanza, pero tampoco hay lugar, digamos, al optimismo pleno, porque en esos contextos, en esas condiciones, la historia así nos lo enseña, como se ha señalado acá, también pueden surgir y consolidarse proyectos autoritarios de corte fascista, ¿no? Normalmente el fascismo y la reacción han surgido justamente para enfrentar momentos en los que sociedades han pretendido avanzar hacia transformaciones más profundas. Entonces, esa es una encrucijada. La otra encrucijada que yo veo es esta, y que creo que viene transcurriendo también de manera simultánea. Cuando hablamos de construcción de la paz, la pregunta es de qué paz estamos hablando, porque ahí también hay diversos entendimientos de la paz, y en eso que se llama los defensores de la paz, para decirlo en un sentido general y abstracto, y no me estoy refiriendo específicamente a un movimiento o a una organización que digamos que hay allí, para tener la claridad, pues hay de todo. Creo que Consuelo algo lo sugería ya. Hay quienes consideran la paz como una paz catopartista, esa paz que simplemente se entiende en términos de una paz negativa, es decir, algo así como que ya la tarea terminó, se produjo el desarme de la organización guerrillera, y lo que sigue ahora pues es simplemente, ¿no es cierto?, hacer que las cosas cambien para que todo siga igual, que es al final como el gatopartismo, ¿no? La paz sin reformas, la paz sin transformaciones, digamos, estructurales. En fin, yo creo que el otro entendimiento de la paz que está en disputa, pues es el entendimiento de la paz del acuerdo de paz, que es una paz sustentada en reformas, es una paz reformista, ¿no? Y aquí no estoy utilizando peyorativamente el calificativo de reformista, sino le estoy dando un lugar muy grande a la reforma, ¿no es cierto? Le estoy dando un lugar muy grande a la reforma, porque si aquí se lograra hacer un catastro multipropósito en las condiciones colombianas, uno tendría que decir, hombre, qué transformación tan revolucionaria de la organización institucional, ¿no es cierto?, cuando justamente la inexistencia del catastro ha sido uno de los fundamentos para darle continuidad al despojo, para impedir que haya una aclaración de los derechos de propiedad sobre la tierra, y además también para impedir que los latifundistas paguen impuestos, como lo hemos visto incluso recientemente en algunas declaraciones de renta que se han dado a conocer a la opinión pública, en las que no hay pagos de impuestos, ¿no es cierto?, pagamos nosotros más, ¿no? No es ninguna novedad, por cierto, porque el sistema tributario colombiano tiende a parecerse mucho, fruto de las reformas, al sistema tributario surgido en los Estados Unidos, desde Reagan para acá. Entonces, esa es otra fijada, ¿no? ¿Cuál es el entendimiento de paz? Y creo que ahí ya estamos en otro escenario, ¿no? Entonces, son como unas luchas simultáneas, digo yo, ¿no es cierto? Las luchas contra la reacción, pero también las luchas en el campo democrático y en el campo progresista, porque también incluso estamos llegando a un punto en que nos toca empezar a discutir qué se entiende por democracia y qué se entiende por progresismo hoy, porque en nombre de la democracia y del progresismo también se pueden desatar proyectos de carácter autoritario y discursos autoritarios, como los estamos viendo incluso hoy en mandatarios de centros urbanos de nuestro país. Sobre ese digamos, planteamiento, yo quisiera, digamos, hacer otras consideraciones muy rápidas sobre encrucijadas también. Entonces ya me sitúo más en el estado actual del proceso de implementación del acuerdo de paz. Situados ahí, creo que una encrucijada es la que se refiere a cómo enfrentar la política de simulación de la implementación del actual gobierno, ¿no?
ese doble discurso. El discurso de un gobierno comprometido con la implementación, que mediante una magnífica estrategia mediática ha producido, digamos, resultados, sobre todo con el funcionario bonachón al que se refería Consuelo, Emilio Archila, y por el otro lado, ¿no?, las políticas gubernamentales que, analizadas con juicio y severidad y rigurosidad, nos demuestran que sí se está avanzando en el propósito de hacer trizas el acuerdo, solo que no de frente, simulando. Y claro, cuando hablamos de simulación ya estamos en un escenario mucho más complejo, ¿no?, sobre todo para nosotros que nos movemos en el mundo académico, porque ya nos obliga a otro tipo de ejercicio de la crítica. Ya la discusión se vuelve un poco más técnica, ¿no? Emilio, no son 13 proyectos sino 22, pues exagero en el ejemplo, ¿no? No es el 7% de los guerrilleros, sino el 15.4%, ¿no?, porque más o menos el debate se quiere llevar así, pero creo que hay suficiente evidencia que permite también llevar la discusión en ese sentido. Entonces está la encrucijada de la simulación y de combatir la simulación, desde luego, para, como se decía en un lenguaje muy setentero, poco académico, desenmascarar, ¿no es cierto?, lo que es la realidad de una política gubernamental frente a la implementación del acuerdo de paz. Y yo creo que en ese propósito algo que es clave también en la discusión es el tema de la financiación. Un poco discutimos sobre eso, pero cuando entramos a mirar la financiación de la implementación, ahí sí que queda todo al desnudo, ¿cierto? Ahí sí que queda todo al desnudo. En este acuerdo de paz se hizo un esfuerzo interesante respecto de otras experiencias internacionales, que fue el esfuerzo consistente en traducir al lenguaje de la política pública y la planeación lo acordado. Y por eso fue que se diseñó un plan marco de implementación, y por eso fue que se estableció que en los sucesivos planes de desarrollo posteriores a la firma del acuerdo de paz tendría que diseñarse, formularse un capítulo de la implementación del acuerdo, y en consecuencia tendrían que disponerse recursos acordes con esos requerimientos de la implementación. Cuando sometemos eso al escrutinio y al ejercicio riguroso, al ejercicio académico, pues estamos también de cara a un manifiesto incumplimiento, digamos, del acuerdo de paz. Pero ya la discusión se nos sitúa en otro nivel, ¿no? Hoy, por ejemplo, para decirlo de manera mucho más precisa y clara, la discusión hoy sobre la financiación de la implementación llega a algo muy técnico, que es lo que se llama el trazador presupuestal para la paz, ¿cierto? Entonces ya llegamos a que nos toca mirar en el presupuesto público 2020 qué es lo que efectivamente va para la implementación, y solamente para ilustrar el esfuerzo del gobierno fiscal para el año 2020 será del gobierno central para el año 2020 será de 2.36 millones de pesos, contra unos requerimientos de implementación que, tasados de manera baja, pasan de los 9 millones de pesos al año. Entonces ahí pues estamos frente a discursos demagógicos sobre todo eso. Entonces claro, cuando uno no tiene contextos ni suficiente información, pues a uno le dice, no, es que conseguí, escuché por allá al doctor Archila, es que yo conseguí $1 millón para no sé qué cosas, no recuerdo ahora. Hombre, $1 millón no es nada. $1 millón son 3.300 millones de pesos. Son el 3,3, que ya 3,3 millones de pesos. Eso, frente a un presupuesto de casi 300 millones de pesos, por favor, ¿cierto? Entonces hay exageraciones, con todo esto se está jugando. Entonces los Estados Unidos van a apoyar con $5.000 millones a la implementación. Entonces uno dice, uy, y entonces ya uno cuando somete eso al ejercicio juicioso, al otro día lee una noticia que dice 400 millones de pesos serán destinados por el gobierno de Trump para apoyar al gobierno de Duque. Entonces aquí nos están diciendo que
que 5.000 millones serán quién sabe para cuántos años, y casi que nos estarían diciendo que los recursos que iría a aplicar los Estados Unidos para apoyar la implementación serían superiores a los recursos del Plan Colombia. Entonces, por favor, aquí estamos en un escenario de fake news, estamos en un escenario de falsas noticias, de simulación de fake news. Eso sí que es una encrucijada también, porque es que cómo hacemos análisis, cómo hacemos valoraciones cuando nos someten a semejante asedio y manipulación de la información que en sentido estricto pues no está coincidiendo, digamos, con la realidad. Siguiente preocupación, dentro de las preocupaciones que yo quiero aquí dejar sembradas: un acuerdo de paz pues se firma para avanzar en transformaciones de una sociedad, pero un acuerdo de paz también se firma para cumplirle a los que firmaron el acuerdo de paz, y en este caso para proveer unas condiciones determinadas del proceso de reincorporación, en una concepción integral de la reincorporación. Mi visión, como se están manifestando las cosas, es una visión bastante complicada, ¿cierto? La profesora Carolina ya nos recordaba, hay 186 guerrilleros asesinados, ¿cierto? Y uno se tendría que preguntar, ¿y asesinados por qué? Yo aquí no voy a entrar ahorita en el debate, porque creo que aquí la discusión no es jurídica, ¿cierto? Sino aquí la discusión en ese sentido es más política, que tiene que ver incluso con responsabilidades del Estado, ¿verdad? Pero esa es una preocupación, la vida de los que firmaron de buena fe un acuerdo de paz, punto número 1. Punto número 2, la preservación de las condiciones bajo las cuales se firmó el acuerdo de paz. Entonces ahí advierto sobre algo que yo ya veo venir como un problema: la discusión sobre los bienes, sobre el inventario de bienes entregados en su momento el 15 de agosto por la que fuera también en ese momento la comandancia guerrillera. Hoy estamos frente a un exabrupto, y es que ese inventario tenía que haber sido custodiado por quienes lo entregaron. Y entonces hoy se está diciendo, si de aquí al 31 de julio los que entregaron el inventario no lo cuidaron y no entregan todo lo que estaba señalado en el inventario, pues entonces van a tener que responder por eso. O sea, yo ya veo que se está desatando un incumplimiento, digamos, una situación de inseguridad jurídica, porque lo que se le pide a la sociedad de activos especiales pues es hacer el contraste entre el inventario entregado, los bienes que finalmente quedarían del inventario, ¿no es cierto? Y las diferencias pues se le remiten o se le reportan a la Fiscalía y se le reportan a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Eso hacia dónde va? Pues hacia la exclusión de esa jurisdicción, digamos, de quienes han sido o quienes se acogieron a ella, imputándoles pues un incumplimiento. Hay una tercera preocupación en lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación también, y es a lo que eventualmente va a derivar la Jurisdicción Especial para la Paz en términos del régimen de sanciones. Lo que es claro es que la JEP no es lo que se acordó en La Habana. Ustedes lo saben muy bien, eso se desfiguró completamente. Avanzó hacia una justicia especial para las FARC, habría que decirlo. Los terceros civiles pues prácticamente quedaron excluidos, ¿no?, de su obligación de comparecer, lo hacen voluntariamente, pero pues eso ya tiene también unas consecuencias, y el tratamiento asimétrico que se le da a los llamados miembros de la fuerza pública también es evidente, ¿no? También es que dentro de los terceros civiles pues quedaron excluidos funcionarios políticos, congresistas, miembros de gabinetes ministeriales, etcétera, etcétera. Es decir, los que tuvieron que ver con esta guerra de alguna manera quedaron por fuera de lo que se había acordado, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay un incumplimiento en esa materia de condiciones de la reincorporación, al que se le agrega pues el incumplimiento que tiene que ver con la contribución a generar condiciones de normalización de la vida de las mujeres, ¿no?,
que en su momento decidieron alzarse en armas contra el Estado, más allá de que a ustedes o a mí me haya gustado o no, pues que hayan recurrido al alzamiento. Lo hicieron con sus argumentos y sus condiciones. Pero aquí hay una situación de verdad de precariedad que nos podría perfectamente llevar a afirmar que hoy, cuando estamos hablando de esos hombres y mujeres, en sentido estricto estamos hablando de campesinos pobres, ¿no? Aquí lo podemos seguir hablando pues como con el mote que les guerrilleros, las guerrilleras son campesinos pobres. Y tal y como está concebido el proceso en esa perspectiva por parte del Estado, pues simplemente va a que se le dé un tratamiento a la población vulnerable, como de hecho pues se le da a otras personas. Termino dentro de este punteo pues que estoy haciendo a propósito de encrucijada y preocupaciones, señalando que aún en esas condiciones que se ven un poco como turbias, que se ven un poco como grises, pues hay razones para la esperanza, ¿cierto? Cuando digo hay razones para la esperanza es porque efectivamente se ha avanzado en una apropiación social del significado del acuerdo de paz. Los límites que registró en materia de participación, como lo recordaba ahora Oscar, ¿no? El acuerdo de paz, pues son límites que por efecto del mismo proceso de implementación y por efecto del propio acuerdo, pues tienden a ser superados, ¿no es cierto? Y tienden a ser superados en los términos que estamos señalando. Me parece muy importante que la agenda derivada del acuerdo de paz sea una agenda que se esté articulando, que se esté complementando con la agenda que tiene el movimiento social y ciudadano de este país. Es decir, aquí hay un horizonte político que nos toca tener en cuenta para efectos de los análisis de la implementación, que nos dice estamos disputando una perspectiva política, y cuando hablo de disputar una perspectiva política no lo hago con referencia a un candidato o candidato expresamente, sino con referencia a la posibilidad efectivamente de avanzar hacia transformaciones más gruesas derivadas de la necesaria implementación del acuerdo de paz. Y creo que ese es un punto que tenemos desde luego que destacar, porque pues todo indica, no solamente por lo que pasa en Colombia, sino por lo que pasa en la región, que los años que vienen son años de luchas, son años de confrontación. Yo diría, Consuelo y colegas de la mesa, no solo del modelo económico, sino son años que están mostrando también que las luchas en tanto poseen alcances claramente antisistémicos. No es solo contra el neoliberalismo, la gente también está sintiendo hartazgo de la forma específica de cómo se ha constituido el capitalismo en este país. Gracias.